que es la tremenda situación que está viviendo ahora mismo Cuba. Cuba estuvo representada por Manuel Díaz Canel en los fastos del recuerdo de la victoria de Rusia en la Segunda Guerra Mundial contra las fuerzas nazis alemanas, en un acto que, como visteis, puse en un vídeo, fue realmente muy espectacular, pero inmediatamente, claro, me pregunté, ¿cuál es la situación que tienen los cubanos y qué estarán pidiendo los muchachos ahora que están visitando a los rusos? Porque no solamente han visitado a los rusos, sino igual que ha hecho Lula, ya aprovechando que habían saltado el charco, se han ido a visitar Pekín y a entrevistarse con los chinos. Y lo que vemos es que, bueno, pues Cuba está pasando un mal momento económico en muchos sentidos distintos. En términos humanitarios estamos como siempre, de acuerdo, con mucha represión, y todo esto lo describe muy bien el informe mundial de 2025 de Human Rights Watch, que habla de lo que sucedió en el año 2024 y hace una recolección muy exhaustiva de lo que ha pasado, en algunos casos mucho menos alarmante de lo que uno podría imaginar, pero lo que realmente está afectando a la situación de Cuba es la situación económica. La situación económica está muy mal, está muy perjudicada, pues por todos los acontecimientos que se han producido recientemente. ¿Qué acontecimientos? Pues primero, los dos terremotos, la pandemia, las crisis inflacionarias, es decir, el incremento de los combustibles fósiles y el incremento de los alimentos, y luego, bueno, lo que es habitual en Cuba, es decir, la captación de todo el poder económico por parte del ejército. Como sabéis, en Cuba hay una serie de instituciones públicas que dominan la economía, pero principalmente hay una que viene desde el ejército y que domina la economía, que es lo que se llama GAESA. Esta empresa absolutamente pública, absolutamente en dominio de los militares de Cuba, es la que ahora mismo domina de forma principal todos los resortes económicos del país. Esta empresa, que era ¿cómo se llama? Al menos no me acordaré del nombre. Estoy hoy, lo siento, bastante mal en cuanto a los nombres. Y me da mucha rabia porque son cosas que me sé y cuando me quedo así trabado es que me mataría. Bueno, pues este conglomerado, que es de propiedad cubana, domina hoteles, domina todo tipo, desde restaurantes, todo tipo de intereses económicos en el país. Hasta tal punto que su crecimiento, según Havana Consulting Group, que obviamente no es un grupo que sea indiferente a lo que ocurre en Cuba, sino que está más bien del lado de los opositores políticos en el exilio del Partido Comunista Cubano, pues afirma que ha crecido su importancia en términos económicos hasta dominar prácticamente 2/3 partes de la economía. Y lo mismo en términos de las finanzas, que ya las controlaría de forma absolutamente completa. Esta empresa, que debería ya acordarme, grupo de gestiones, me parece, o gestión de empresas, sociedad anónima, me parece que es como se llamaba, gestión de empresas, sociedad anónima. Estaba dominada por el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ex yerno de Fidel Castro, aunque López Calleja murió en el año 2022 y pasó al mando de una señora que no he logrado encontrar mucha información acerca de ella. En cualquier caso, se pusieron sanciones ya en el primer mandato de Donald Trump al país, sanciones que fueron muy importantes porque se añadieron al tradicional embargo, a eso que llaman los cubanos el bloqueo, como si estuvieran los barcos de Estados Unidos alrededor, cuando en realidad lo que tienen, que no es poca cosa obviamente, es un embargo comercial que además se extiende a países secundarios para tratar de evitar las inversiones extranjeras dentro del país. Lo que ha ocurrido en términos económicos en el país aparentemente podría parecer no muy grave. Tenemos ahí la caída enorme de 2020 por culpa de la pandemia, luego un crecimiento bastante raquítico en los años 2021 y 2022, pero en 2023 una caída del menos 1,9%. Es cierto que CELAC, que ya sabéis, el CEPAL, perdón, que ya sabéis que es la sección de las Naciones Unidas dedicadas al análisis del desarrollo y de la economía de Latinoamérica, tiene unos datos distintos y unas expectativas respecto de Cuba distintas. Que si veis ahí abajo del todo, tenemos que
afirman que en 2023 la caída fue de menos 1%, que así será en 2024, y que también fue así en 2024 y que en 2021 la caída será solo del menos 0,1%. Me ha extrañado esta disparidad entre los datos publicados por el Banco Mundial, porque los datos del Banco Mundial están sacados directamente del Ministerio de Economía y Planificación de Cuba, que como veis en esta noticia, si os vais al final de la noticia, pues aclaran que la reducción del Producto Interior Bruto fue efectivamente del 1,9% en el año 2023, mientras que había crecido muchísimo en el año 2021, un 1,2 y un 1,8 en 2022, eso sí, reconoce frente a crecimientos planificados mucho mayores para esos 2 años. Con lo cual podemos tomar como cierta la cifra del decrecimiento del 1,9%, sencillamente porque se hace en oposición a los datos de CEPAL, que supongo que serán estimados. ¿Qué es lo que ha hecho Cuba para tratar de evitar esa situación a la cual se ha añadido? Creo que lo tengo por aquí, siento el desorden, hoy se nota que lo he hecho todo muy deprisa. Por ejemplo, The Economist decía en noviembre de 2024 que el 85% de la población cubana vive en situación de pobreza, según estimaciones no oficiales, que entre 2022 y 2024 han migrado más de medio millón de cubanos y que la población se ha reducido un 10% en 3 años, luego veremos datos de población, y que la mortalidad infantil ha subido a 7,5 por cada 100.000 nacidos vivos en 2022, lo cual querría indicar que el sistema de salud de Cuba está ahora mismo prácticamente implosionando. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues lo que han hecho es establecer precios máximos. Una política que sabemos que lo único que va a hacer es producir escasez en los productos, mercado negro con precios disparatados, pero bueno, ellos siguen en la fantasía y lo veis abajo del todo, el control de precios teóricamente se aplicaría en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía. Habría que ver si también para Gaisa. Es algo que me permito poner en el relativo y dudarlo. Respecto a la población que os decía, fijaos cómo la población se ha atascado a partir de que el comienzo de este nuevo milenio, pero ya está de capa caída desde el año 2012. La crisis de 2012 ha producido una reducción en la población. Estos son datos directos sacados del Instituto de Estadística de Cuba. Me he entretenido esta tarde en sacar y haceros estos pequeños gráficos. Y por otra parte, hay un proceso de envejecimiento de la población. Todavía parece no muy visible, pero fijaos que en 2000 había un 5% más de jóvenes entre 0 y 14 años que lo que hay en 2022. Y que los mayores de 60 años, que debe ser la edad de jubilación en Cuba, deduzco, han pasado del 15% al 60%, del 15% sí al 22% en 2022, con lo cual tenemos un proceso de envejecimiento que se va a añadir a las dificultades económicas seguramente, porque la relación de dependencia ya está bastante malita. Esto también son datos directos del Instituto de Estadística Cubana. Fijaos cómo aquí se está calculando cuántas personas son dependientes, por lo tanto, por encima de 60 años. Lo que no he visto es si por encima de 60 años y por debajo de 15. Yo creo que es solamente por encima de 60 años. Respecto de cada 1.000 trabajadores. Entonces, ahora mismo, fijaos que por cada 1.000 trabajadores hay 620 personas en situación de dependencia que tienen que ser mantenidos por esos trabajadores, con lo cual la situación efectivamente no está muy bien. Por lo tanto, el viaje de Díaz-Canel intentará aprovechar la situación, o mejor dicho, Díaz-Canel habrá intentado aprovechar esa situación para llegar a acuerdos con los rusos. He encontrado, por otra parte, completamente distinta, que los rusos están prometiendo invertir más de 1.000 millones de dólares en sectores económicos cubanos, pero de aquí a 2030. Claro, 1.000 millones de pavos de aquí a 2030, pues son 200 millones al año, que tampoco va a ser mucho. Prometen apoyo financiero para inversores rusos en Cuba, subvencionando tipos de interés de préstamos para invertir en Cuba, y por otra parte, los turistas rusos fueron 186.000 en 2024, que supuso un récord, pero a Cuba llega cada año, me parece que son 2,3 millones de turistas, y este año tienen la esperanza los cubanos de que se aumente en un 18%. Y es más, la visita de Díaz-Canel a Pekín parece que va en el sentido de, oiga, vengan ustedes en masa de vacaciones a Cuba, que esto es un verdadero paraíso y les necesitamos porque si no, no nos cuadran las cuentas, que es el asunto. Así que la situación en Cuba pues no va especialmente bien, sino que más bien va mal. Y esto es todo lo que os tenía preparado para esta noche. Espero que os haya parecido interesante y hayáis aprendido algo nuevo y lo hayáis incorporado a todo lo que sabéis.
y yo ahora me voy a cenar tranquilamente. Espero que vosotros también hagáis lo mismo. Muchas gracias por haber estado ahí al otro lado de Internet y acordaos que mañana es uno de esos días en el que volvemos a tener la oportunidad de generar PIB. Generar PIB, qué cosa tan interesante y tan buena, sobre todo por la independencia que nos da. Nos marchamos, voy a dejar de dar aquí la brasa, busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.